Buenas tardes. En este video voy a analizar lo que es la película de Air, estrenada en el año 2023. Esta película narra la historia real de cómo Nike logró firmar a Michael Jordan en 1984, cambiando para siempre lo que es la industria del marketing deportivo. Sin embargo, más allá del éxito comercial, la película permite identificar claramente un ejemplo de liderazgo resonante en el personaje de Sonny Vaccaro. El liderazgo resonante, según Daniel Goleman, se caracteriza por la capacidad del líder de gestionar sus propias emociones y las del grupo, generando un clima emocional positivo que mejora siempre el desempeño colectivo. A lo largo de este análisis explicaré cómo Sonny establece conexiones emocionales, cómo contagia sus emociones al equipo, cómo regula la presión, qué competencias demuestra y por qué puede considerarse un líder resonante. En los años 80, Nike no era la potencia deportiva que conocemos ahora. Su división de básquetbol estaba en crisis, en una crisis muy fuerte. La empresa tenía bajo presupuesto y muy poca influencia en la NBA. Los jugadores siempre preferían Adidas o Converse. Sony, que era el encargado de la división de básquetbol, identifica a un novato, que ya sabemos es Michael Jordan. Aunque Jordan ni siquiera tenía como primera opción a Nike, Sony percibe algo diferente. Él no solamente ve talento, él ve identidad, ve narrativa, ve impacto cultural. Su propuesta es arriesgada, invertir todo el presupuesto en un solo jugador. Eso significaba apostar la estabilidad del departamento en una sola carta. Y aquí es cuando comienza el conflicto central de la película, la visión contra el miedo. Sony no es un líder tradicional. Él no tiene la máxima jerarquía dentro de Nike, pero ejerce un liderazgo a través de influencia estratégica. Sus características principales son, por ejemplo, alta intuición estratégica, confianza en su criterio, capacidad de persuasión, persistencia frente al rechazo, estabilidad emocional principalmente. Y lo interesante es que su liderazgo no es carismático en exceso ni autoritario. Es un liderazgo basado en convicción interna. Y esto es clave en el liderazgo resonante. La energía del líder se convierte en una referencia emocional del equipo. Uno de los momentos más importantes es la reunión con la madre de Jordan, Deloris Jordan. Sony comprende que la decisión no es solo económica, es una decisión de identidad y de futuro. En vez de hablar únicamente de contratos, de cifras, de dinero, él se pone a hablar del potencial de construir una marca alrededor de Michael. Él reconoce públicamente su valor. Esa validación emocional genera mucha confianza. También conecta con su equipo creativo dentro de Nike. En lugar de transmitir ansiedad por la falta de resultados, él siempre transmitía visión. La conexión emocional no se basa en entusiasmo exagerado, sino en coherencia, y eso genera credibilidad. El contagio emocional es uno de los elementos centrales del liderazgo resonante. En varias escenas, la dirección ejecutiva muestra preocupación por el riesgo. El ambiente es de duda, pero Sony siempre actúa como un regulador emocional. Él mantiene la calma, sostiene la visión y habla siempre con seguridad. Esa estabilidad reduce el miedo colectivo. Cuando el líder no entra en pánico, el equipo tampoco lo va a hacer. El resultado es que la energía del grupo cambia de defensiva a proactiva. El contagio emocional positivo permite asumir riesgos claramente calculados. Sony tuvo una autogestión emocional profunda. Si nosotros vimos la película, podemos ver que él enfrenta presión constante. Por ejemplo, riesgo financiero elevado, posible fracaso público y desacuerdo interno incluso. Sin embargo, nunca muestra impulsividad. Él siempre toma decisiones reflexivas, se prepara antes de cada reunión, escucha antes de responder, no reacciona desde el ego cuando los otros lo contradicen.
Y esta regulación emocional demuestra que él tiene autoconciencia, control del estrés y claridad estratégica. Y eso es fundamental en un liderazgo resonante, porque un líder inestable emocionalmente contagia solamente caos. La inteligencia emocional de Sony impacta directamente en la cohesión del equipo, la creatividad del departamento, la confianza de la alta dirección y la relación con la familia Jordan. Sin estabilidad emocional, este proyecto habría sido descartado inmediatamente. El equipo trabaja mejor cuando el líder transmite dirección clara y confianza. El desempeño no mejora solo por estrategia, mejora siempre por el clima emocional. Ahora, ¿qué competencias de liderazgos podemos encontrar en esta película? Precisamente en el caso de Sony. Número 1, autoconciencia. Él reconoce su capacidad para identificar oportunidades únicas. Y lo vimos cuando insiste en apostar por Jordan cuando nadie más lo ve claro. 2, autogestión. Él controla la ansiedad y miedo al fracaso. Siempre mantiene firmeza en las reuniones ejecutivas aunque fueran tensas. 3. Él siempre mostraba empatía. Comprende que la madre de Jordan tiene preocupaciones que eran más allá del dinero. Y él se adaptaba su discurso hacia el respeto y el legado, más que a cantidades de dinero. 4. La influencia. Él siempre persuadía sin imponer autoridad. Y vimos como ejemplo cuando convence a los ejecutivos mediante argumentos estratégicos, no con presión jerárquica. Y 5. Motivación interna. Él no abandona la idea pese a los obstáculos. Él sigue insistiendo, aunque Jordan inicialmente, como vimos en la película, prefería Adidas. Estas competencias generan resonancia porque crean alineación emocional, crean propósito compartido y crean confianza colectiva. La película de Air demuestra que el liderazgo resonante no depende del cargo formal, sino de la capacidad de influir emocionalmente en otras personas, como lo pudimos observar en esta película. Sony, él no solo logró un contrato histórico, Sony logró que un equipo creyera en una visión que aparentemente era algo imposible. Sin embargo, él por su enfoque lo hizo realidad. ¿Qué fue lo que logró gracias a su inteligencia emocional? Bueno, gracias a eso, lo primero que hizo fue logró regular el miedo colectivo. Sabíamos que todos los ejecutivos, todo su equipo, incluso los cargos más arriba de él, tenían mucho miedo a lo que iba a pasar, pues estaban arriesgando todas las cartas a un solo jugador. Pero aún así logró que se regulara ese miedo. 2. Logró mantener coherencia bajo presión. Aunque hubo muchas juntas donde se le presionaba demasiado, él nunca descartó la idea o nunca quitó su mente del objetivo de la visión a la que estaba enfocado. 3. Él siempre también generó confianza externa, como ya lo mencionamos, principalmente con la madre de Jordan. Él demostró empatía y eso hizo que ella se ganara su confianza, pues vio que no nada más iba en busca del dinero. Y 4. Transformar riesgo en oportunidad. Sony sabía que había mucho riesgo de por medio. Sin embargo, eso no lo detuvo para poder enfocarse en la visión que tenía. El liderazgo resonante impacta directamente en el desempeño porque alinea emociones con estrategias. Y cuando la emoción y la visión están bien alineadas, el resultado no solo es éxito comercial, sino la transformación organizacional. Entonces esta película nos deja un gran ejemplo de lo que es un liderazgo servicial, liderazgo estratégico o liderazgo resonante. Si nos fijamos más allá de imponer poder, nos enfocamos en la inteligencia emocional. Y cuando eso sucede, evidentemente los resultados del equipo florecen de manera natural. Así que nos dejan una gran lección esta película para nosotros.
Muchas gracias por su atención.